¿Y si te dijera que un demonio asesinó a 7 esposos la misma noche de bodas? Y que un joven fue enviado con una extraña misión, guiado por un ángel disfrazado de hombre, para enfrentarlo con fuego y fe? Esta no es una leyenda oscura ni un mito olvidado. Es una historia real de la Biblia, oculta entre los libros que pocos leen, pero que contiene uno de los relatos más extraordinarios de protección divina, milagros y redención. Te llevaré al corazón del exilio asirio, donde un justo llamado Tobit clama por morir, mientras su hijo emprende un viaje que cambiará el destino de su familia y el de una mujer maldita por la tragedia. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir en esta historia va a sacudir tu fe. Suscríbete si quieres más relatos bíblicos como este, y comparte este vídeo con alguien que necesite recordar que no hay exilio del que Dios no pueda traer redención. El sol se alzaba con desgano sobre la vasta ciudad de Nínive, capital del colosal imperio asirio. Sus calles, amplias y ruidosas, respiraban comercio, poder y violencia. Era una metrópolis de contrastes. Relucía en oro en los palacios, pero se manchaba de sangre en los callejones. Allí, en una esquina olvidada de aquel mundo opulento, vivía un anciano de rostro curtido y manos ajadas por el trabajo y la caridad. Tobit, hijo de Tobiel, descendiente de Asiel, de la tribu de Neftalí. Su linaje lo vinculaba con la nobleza de Israel, pero los muros de su pequeña casa apenas conservaban el eco de aquella dignidad. Tobit no era un hombre común. Aunque habitaba entre los paganos, comía según la ley de sus padres. Aunque el pueblo de su fe había sido dispersado, él mantenía viva la llama. Los demás exiliados, con el paso de los años, se habían adaptado, negociando su identidad para sobrevivir. Pero Tobit resistía. No adoraba a los dioses de piedra, no participaba de los festines impuros, no cerraba los ojos ante la injusticia. Su vida era, en secreto, una continua oración viviente, y su memoria aún guardaba las canciones del templo perdido de Jerusalén. Su casa era modesta, pero su corazón era vasto, y su compasión no conocía límites. Cada vez que escuchaba que un compatriota había sido asesinado o ejecutado por orden de los asirios, Tobit tomaba su pala y su coraje, salía en la noche, y con manos temblorosas pero decididas, enterraba los cuerpos en silencio, devolviéndoles algo de dignidad. Era un acto arriesgado, castigado con la muerte, pero él lo hacía como si fuera una ofrenda. Para él, cada tumba anónima era un altar. Sin embargo, su rectitud no le evitó las tragedias. Un día, mientras celebraba una fiesta en su casa, una de las pocas en las que aún se recordaban las antiguas costumbres, un joven llegó corriendo con la noticia de que uno de los suyos había sido estrangulado en la plaza pública y dejado bajo el sol como advertencia para los rebeldes. Tobit no dudó. Dejó la comida servida y se apresuró, como tantas otras veces, a cumplir con su deber piadoso. En la oscuridad, arrastró el cuerpo, lo envolvió con una tela vieja, y lo enterró con lágrimas silenciosas. Al regresar, exhausto, se recostó junto a una pared del patio para dormir. El calor del sol, la fatiga y el peso de la tristeza lo vencieron. Mientras dormía, unos gorriones que habían anidado sobre la viga de madera dejaron caer sus excrementos directamente en sus ojos. Al principio fue una molestia, luego una irritación, y finalmente, una ceguera total. No hubo médico, remedio ni hierba que pudiera devolverle la vista. La oscuridad se apoderó de sus ojos como una niebla perpetua, dejando a su alma envuelta en incertidumbre. Pasaron los días, las semanas, y los meses. Tobit, antes fuerte y diligente,
ahora dependía de otros. Su esposa, Ana, tejía para sobrevivir. Su hijo Tobías crecía entre la esperanza y la nostalgia. Y él, encerrado en su mundo sombrío, comenzó a sentir el peso de la desesperanza. El dolor físico era menor comparado con la angustia de no poder servir más a su pueblo, de no ser útil para los designios de su Dios. Su oración se tornó amarga, no renegaba, pero sí clamaba. Preguntaba por qué un hombre justo debía sufrir mientras los malvados prosperaban. Una noche, mientras todos dormían, Tobit, con la cara dirigida hacia la nada, rompió su silencio. Su voz, cargada de lamento, se elevó en la oscuridad. Señor, no me escondas tu rostro. Si he pecado, castígame, pero si he sido fiel, ten compasión de mí. Mis días no tienen propósito, y mi corazón desfallece. Quita mi alma, Señor, antes que me consuma en este sufrimiento. No deseo morir con amargura, pero tampoco quiero vivir sin sentido. Tú eres justo, tú ves lo que el ojo humano no alcanza. Respóndeme, aunque sea con silencio, pero déjame saber que no he sido olvidado. Sus lágrimas cayeron al suelo como gotas ardientes. La noche era espesa, y sin embargo, en los cielos algo se había movido. Lo que Tobit no sabía, es que al otro extremo del reino, en una ciudad llamada Ecbatana, otra alma sufría en el mismo instante, clamando con palabras similares. Las plegarias de ambos, separadas por distancia pero unidas por el dolor, se elevaron como una misma súplica. Y en los cielos, un ángel recibió la orden, partiría de inmediato, con una misión secreta. La historia estaba por comenzar, y ni Tobit, ni su hijo, ni la mujer que esperaba en angustia sabían que el cambio ya había sido decretado. Porque a veces, cuando todo parece perdido, Dios ya ha enviado la respuesta, aunque aún camine en silencio por el camino del destino. Mientras Tobit lloraba en la penumbra de su ceguera, consumido por la impotencia de no entender los caminos del cielo, a cientos de kilómetros, en el corazón montañoso de Media, una ciudad amurallada llamada Ecbatana dormía envuelta en un silencio similar. Pero dentro de una de sus casas nobles, donde el incienso parecía inútil contra el hedor de la tristeza, una joven gemía con el alma hecha pedazos. Su nombre era Sara, hija de Raguel, descendiente de linaje israelita como Tobit, aunque su condición actual era de humillación constante. Sara no era una mujer común. Su belleza era evidente, pero era su tragedia lo que llenaba de susurros y temores cada rincón de la ciudad. 7 veces se había casado. 7 esposos, jóvenes vigorosos y respetados, murieron antes de tocarla en la noche nupcial. Ninguno sobrevivió a la boda. La causa era un misterio para los hombres, pero no para el mundo invisible. Un espíritu maligno, un demonio de nombre Asmodeo, la deseaba para sí. Los hombres que osaban acercarse a ella, eran abatidos antes que consumaran la unión. Nadie se atrevía a hablarlo abiertamente, pero en los mercados, en las plazas, e incluso en las sinagogas dispersas, se murmuraba que ella estaba maldita. Algunos la evitaban. Otros la señalaban con miedo disfrazado de desprecio. Sara, sin embargo, no era culpable. Su corazón era puro, su alma honesta. Ella no comprendía por qué su vida se había transformado en un lamento permanente. En cada matrimonio había puesto su esperanza. En cada viudez, su alma se había fragmentado un poco más. Su habitación estaba decorada con muebles tallados y tapices elegantes, pero su interior era una prisión. Vivía con sus padres,
quienes ya no sabían cómo consolarla. Su madre, Edna, la miraba con compasión oculta tras los ojos cansados. Y su padre, Raguel, cada día se hundía en la resignación. Pero esa noche, el dolor rebasó toda medida. Una criada, impulsada por la ignorancia y el juicio, lanzó un comentario cruel sin saber que Sara la oía. Ojalá nunca tuviera hijos como ella. Sus esposos caen como moscas. ¿Quién querría una mujer con semejante maldición? Sara, al oír aquellas palabras, se retiró en silencio y subió a su habitación. Cerró la puerta, apagó la lámpara de aceite, y en el rincón más lejano de su habitación, se arrodilló. No era la primera vez que lo hacía. Pero esa noche, su oración fue distinta. No pedía consuelo. Tampoco un esposo. Rogaba morir. Señor de los cielos, Dios de mis padres, susurró con voz entrecortada, tú que creaste al mundo con tu palabra, ¿por qué me has permitido vivir solo para cargar con esta vergüenza? ¿En qué te he ofendido? No soy más fuerte que mis madres antiguas, ni más sabia que tus siervas. Si es tu voluntad, llévame ahora. No puedo con esta vergüenza, ni con la mirada de los hombres. Pero no me hagas morir mientras mis padres vivan, para que no sufran más por mí. Déjame partir cuando su alma esté en paz, pero escucha mi clamor. No cierres tu oído al polvo en el que me he convertido. Su oración, al igual que la de Tobit, fue pura. No nacía de rebelión, sino de un anhelo sincero de liberación. Dos almas quebradas, sin conocerse, sin buscarse, elevaron plegarias idénticas al cielo la misma noche. Dos dolores paralelos, que jamás se habían tocado, se encontraron ante el trono del Altísimo. Y allí, en lo más alto del reino celestial, el ángel Rafael fue llamado. Uno de los 7 que asisten día y noche ante la gloria eterna, cuyo nombre significa Dios ha sanado, recibió la misión con solemne propósito. Su rostro resplandecía con la majestad de quien ha visto los secretos del universo. No descendía por capricho, ni para mostrar su poder. Bajaba con una misión: restaurar 2 destinos heridos, cruzar 2 vidas y derrotar una sombra que se alimentaba del miedo y la soledad. Sin trompetas, sin relámpagos, sin temblores que alertaran al mundo, Rafael descendió silenciosamente hacia la tierra. Tomó forma de hombre, ocultó su esplendor con humildad y comenzó a caminar entre los mortales. Nadie lo reconocería, pero él llevaba en su ser la medicina divina. Era el puente entre el clamor y la respuesta. Era el enviado. Y así, sin que Tobit lo supiera en Nínive, y sin que Sara lo imaginara en Ecbatana, el hilo invisible de sus vidas comenzaba a entrelazarse. Aún no sabían que sus historias, rotas y fragmentadas, formarían una sola narrativa. Porque cuando el cielo responde, no lo hace con ruido, sino con precisión eterna. Y esa noche, sin que lo notaran, sus destinos comenzaron a cambiar. El sol apenas despuntaba sobre las murallas de Nínive, tiñendo de ámbar los muros de arcilla y piedra que resguardaban los últimos días del anciano Tobit. La ciudad se desperezaba entre gritos de mercaderes y ruido de ruedas arrastradas por bestias. Pero en la casa de aquel justo ciego, el silencio tenía otro peso. Tobit permanecía sentado, como cada mañana, con el rostro hacia la luz que ya no veía, respirando con dificultad y orando en voz baja. Su fe, golpeada por la aflicción, no se extinguía. Ardía como una llama tenaz entre escombros, sostenida por la certeza de que Dios, aunque distante, no era ajeno. Aquella mañana,
Tobit llamó a su hijo con un tono distinto. No con queja ni tristeza, sino con la resolución de quien ha meditado largamente una decisión. «Hijo mío, acércate», dijo, con voz firme. «Mi vida se consume como una lámpara sin aceite, y no sé cuántos días me restan. Pero antes de partir a la morada de mis padres, hay algo que debes hacer». Tobías, joven de rostro noble y ojos brillantes, se arrodilló frente a su padre. Desde que su niñez fue alcanzada por la tragedia familiar, había aprendido a callar sus dudas y a cargar sobre sus hombros una responsabilidad mayor a su edad. «Estoy aquí, padre. Lo que digas, lo haré. Tú sabes que dejé depositada una suma de plata con un hombre bueno y temeroso de Dios, Gabael, hijo de Gabri, que vive en Ragués, ciudad de Media. Es una deuda antigua, pero legítima. Aquellas monedas fueron guardadas para el futuro de nuestra casa. Ahora, tú debes ir por ellas. No quiero que esa bendición se pierda. Quizás el Señor, en su misericordia, aún nos permita ver días mejores». Tobías asintió, pero su corazón se estremeció. El viaje era largo, incierto, plagado de peligros. Las rutas estaban infestadas de ladrones, las posadas no siempre eran seguras, y él jamás había salido tan lejos. Sin embargo, obedecer no era una opción, era un honor. Se preparó para partir sin demora, pero alistando sus cosas se percató de algo esencial. «Padre, necesito un guía, alguien que conozca el camino. No soy experto en rutas ni en tierras extranjeras. Un error podría costarme la vida». Tobit reflexionó unos instantes, y sin saber que el cielo ya había enviado su respuesta, exclamó: «Entonces sal y busca entre nuestros hermanos a alguien sabio y justo, que te acompañe y cuide tu camino. El Señor te lo pondrá delante si esta misión es de Él». Tobías salió, con el corazón encendido por la confianza y el deber. Caminó entre la multitud de exiliados hebreos, buscando a alguien que conociera Media. Y justo en las puertas del mercado, bajo la sombra de una higuera, vio a un hombre joven, de aspecto sereno, con túnica sencilla y mirada profunda. Su rostro no era familiar, pero había en él una presencia que inspiraba paz. No parecía comerciante ni mendigo, y sus ojos parecían conocer más de lo que revelaban. «La paz sea contigo, hermano», dijo Tobías. «Busco a alguien que conozca el camino hacia Media, en especial a Ragués. Mi padre me envía por una deuda antigua, y no puedo hacerlo solo. ¿Conoces el camino?». El hombre sonrió con calidez. «Sí, lo conozco bien. He recorrido esas tierras más de una vez. Puedo guiarte, si confías». Tobías, sorprendido por la respuesta tan precisa, sintió una extraña tranquilidad en su pecho. «¿Y cómo te llamas, hermano?». «Me llaman Azarías, hijo de Ananías, uno de tus parientes», respondió el ángel disfrazado, pues era Rafael quien hablaba, escondiendo su verdadera identidad bajo un nombre común. Ambos regresaron a casa. Tobit, al oír el nombre y la referencia familiar, no dudó. Dio gracias a Dios y bendijo al forastero, sin saber que tenía ante sí a uno de los 7 ángeles que asisten en la presencia divina. «Que el Señor te bendiga, Azarías», dijo Tobit con solemnidad. «Eres bienvenido en esta casa, y oro para que tus pasos estén guiados por el Altísimo. Te encomiendo lo más preciado que tengo, mi hijo». Rafael, oculto en forma de hombre, inclinó la cabeza. No necesitaba palabras para confirmar su misión.
estaba allí para sanar, proteger y restaurar lo que había sido quebrado. Sabía que los días por venir estarían marcados por lo invisible. El joven Tobías, sin saberlo, había sido llamado a una aventura sagrada. Y él, el ángel, no solo sería su guía de caminos, sino también de corazones. El viaje estaba por comenzar. Nada volvería a ser como antes. La bruma matinal aún se aferraba a los contornos de Nínive cuando Tobías, acompañado por el misterioso Azarías, emprendió el largo camino hacia Media. El polvo de la ruta se adhería a sus sandalias mientras el joven, con pasos firmes pero silenciosos, se alejaba del umbral de su casa. Su madre, Ana, lo había abrazado largamente esa mañana, con lágrimas que no quiso dejar ver. No era solo un viaje. Para ella, cada paso de su hijo era un latido sostenido en el abismo de la incertidumbre. Tobit, aunque no veía, percibió el silencio con que partieron, y en su ceguera, elevó una última plegaria que solo los ángeles pudieron oír. El viaje era extenso, de semanas, quizás meses. Atravesaban llanuras resecas, colinas que se alzaban como gigantes dormidos, y caminos serpenteantes que cortaban la tierra como venas abiertas. Durante el trayecto, Tobías miraba con asombro el mundo que hasta entonces solo conocía por relatos. Las caravanas que pasaban a lo lejos, los pueblos construidos sobre acantilados, los templos extraños donde se adoraban dioses que no escuchaban, todo era nuevo y ajeno. Pero su corazón se mantenía firme, sostenido por la extraña seguridad que le inspiraba su compañero de viaje. Azarías, el ángel Rafael disfrazado, caminaba con una serenidad que desafiaba la fatiga del camino. Su voz era suave, pero cuando hablaba, el silencio lo rodeaba como si la tierra misma se inclinara a escuchar. Le hablaba a Tobías de prudencia, de virtud, de la importancia de honrar a los padres y de cómo Dios guarda a los que confían en Él, aunque no comprendan sus designios. Nunca se impuso, pero cada palabra suya era semilla que germinaba en el alma del joven. Una tarde, mientras bordeaban el río Tigris, Tobías se acercó a la orilla para refrescarse. El sol caía de lado, dorando el agua con reflejos temblorosos. De repente, algo emergió de las profundidades. Un pez enorme, de mandíbulas abiertas y movimientos violentos, salió del agua e intentó devorar la pierna de Tobías. El joven gritó, tambaleando, mientras trataba de zafarse. «Azarías, ayúdame». Rafael, sin perder la calma, levantó su voz. «Agarra al pez. No huyas. Su destino también ha sido escrito». Con fuerza que no sabía que tenía, Tobías atrapó al pez por las agallas, y tras una breve lucha, lo arrojó sobre la orilla. El animal se sacudía, pero ya no tenía poder. Sorprendido, jadeante, Tobías lo observó sin comprender. «¿Por qué me pediste que no huyera?», preguntó. Rafael se acercó, y con gesto solemne, indicó: «Ábrelo. Guarda su corazón, su hígado y su hiel. Lo demás lo puedes comer o conservar, pero estos órganos son medicina y arma. Más adelante sabrás por qué». Tobías obedeció sin cuestionar. Separó los órganos con cuidado y los guardó en una bolsa de lino. Aunque no entendía, sintió que lo que hacía tenía un propósito mayor. El resto del pez fue limpiado y asado junto al fuego. Aquella noche, al calor de las llamas, compartieron el alimento y el silencio. Rafael miraba las estrellas como quien contempla un mapa invisible. Tobías,
Recostado con los brazos cruzados detrás de la cabeza, intentaba conciliar todo lo vivido. Una extraña paz lo envolvía. Su cuerpo estaba agotado, pero su alma parecía fortalecerse con cada paso que lo alejaba de casa. Durante los días siguientes, Azarías comenzó a hablarle de algo más profundo, del sufrimiento como parte del camino del justo, de la importancia de no juzgar por la apariencia de las cosas, y de cómo incluso los actos más pequeños pueden ser señales del cielo. A cada paso, Tobías crecía sin saberlo. Ya no era solo un hijo obediente. Comenzaba a transformarse en alguien que entendía los caminos del espíritu. Pero la ruta no era solo para aprender. Era también una preparación. Porque más allá de las montañas, en una ciudad llamada Ecbatana, lo esperaba una mujer que no conocía y un destino que ni siquiera podía imaginar. Rafael lo sabía. El cielo ya había escrito el cruce de esas dos almas. Y este viaje, que comenzó como una misión económica, era en realidad un camino de transformación, donde la fe se templaría como el hierro en el fuego. Y mientras el viento soplaba sobre las llanuras, llevando consigo el polvo del pasado, Tobías caminaba hacia el futuro sin saber que estaba siendo guiado no solo por un hombre, sino por un ángel enviado directamente del trono de Dios. Los días se sucedían como las cuentas de un rosario invisible. Tobías y Azarías seguían avanzando, cruzando caminos polvorientos y laderas escarpadas, en dirección a la ciudad de Ecbatana. El aire se volvía más seco a medida que se alejaban del Tigris, pero en el alma del joven peregrino comenzaba a brotar un manantial de discernimiento. Ya no preguntaba por qué hacía lo que hacía, ni cuánto faltaba para llegar. Cada jornada era una lección. Cada conversación con Azarías, un espejo en el que podía ver reflejada su alma en formación. Una tarde, mientras descansaban bajo la sombra de un árbol raquítico a mitad del desierto, Tobías sacó la bolsa donde guardaba el corazón, el hígado y la hiel del pez. El calor había comenzado a resecar los tejidos, y el olor era cada vez más intenso. Lo miró con una mezcla de duda y repulsión. No podía evitar preguntarse por qué cargaban con eso. Azarías, dijo con voz baja, para no romper del todo el silencio que los rodeaba, ¿por qué hemos guardado esto por tantos días? ¿No son solo vísceras? ¿Qué utilidad puede tener algo tan desagradable? El rostro de Rafael permaneció sereno. Sus ojos, sin embargo, parecían prenderse con un brillo interno, como si aquello que iba a revelar fuese un secreto profundo. Tobías, respondió el ángel con voz pausada, lo que a los ojos del mundo parece inútil o repugnante, en las manos del Altísimo puede convertirse en salvación. No subestimes lo que ha sido apartado por mandato divino. Cada uno de estos elementos tiene un propósito específico, un tiempo exacto, un destino crucial. Tobías frunció el ceño, curioso. ¿Y cuál es ese propósito? Rafael lo miró con profundidad antes de responder. El corazón y el hígado, cuando se queman juntos, emiten un humo que ahuyenta a los demonios. Es un secreto antiguo, reservado para quienes enfrentan batallas invisibles. Hay fuerzas que no se ven, pero que habitan entre los hombres. Algunas destruyen cuerpos, otras corrompen almas. El humo de estos órganos purifica el ambiente, expulsa la oscuridad, y protege el vínculo entre los que se aman. Tobías permaneció en silencio, asimilando cada palabra. Había escuchado leyendas de espíritus, de sombras que se movían entre los hombres, pero nunca imaginó que la respuesta a tales males pudiera residir en las entrañas de un pez. Aún así, creyó.
porque algo en su interior le decía que Azarías no era un guía común. ¿Y Layel?, preguntó luego, con genuina inquietud. Layel tiene poder para sanar los ojos ciegos, contestó Rafael. Pero no es por su naturaleza, sino porque ha sido elegida por el Altísimo. Habrá un momento, más adelante, donde lo verás con tus propios ojos. Recuerda, lo que hoy cargas sin entender, mañana será instrumento de milagro. El viento sopló con más fuerza en ese instante, como si la misma creación confirmara aquellas palabras. Tobías no volvió a preguntar. Ató la bolsa con más cuidado y la guardó junto a sus pertenencias. Desde ese día, dejó de verla como un peso, y comenzó a verla como parte de su propósito. La conversación quedó suspendida en el aire, pero el eco de aquellas enseñanzas seguía resonando en su mente mientras el paisaje comenzaba a transformarse. Las llanuras desérticas quedaban atrás. Las primeras colinas que rodeaban Ecbatana se alzaban como centinelas del destino. A lo lejos, entre las brumas del crepúsculo, podía distinguirse la silueta de la gran ciudad, torres de piedra, techos planos, y una muralla que se extendía como un cinturón de oro. Esa noche, al pie de una colina cercana, encendieron una fogata pequeña. Tobías observaba las llamas mientras pensaba en su padre, en su madre, en los ojos que ya no veían. Sentía nostalgia, pero no tristeza. Sentía anticipación, pero no miedo. Algo se movía dentro de él. No sabía qué encontraría en Ecbatana, pero presentía que no regresaría siendo el mismo. Rafael, a su lado, mantenía el silencio de quien custodia misterios demasiado grandes para ser dichos antes de tiempo. Sabía que el momento decisivo estaba cerca. Sabía que el enemigo invisible estaba al acecho. Y también sabía que Tobías había sido escogido no por fuerza, sino por fe. Las estrellas tejían su danza en el cielo. El aire olía a cambio. Y en el cruce entre lo humano y lo divino, una historia más grande que el viaje se preparaba para ser revelada. Las primeras luces del amanecer se derramaban sobre las murallas de Ecbatana como ríos de oro. La ciudad, una de las joyas del Imperio Medo, se alzaba con una solemnidad ancestral entre montañas, coronada por terrazas y jardines suspendidos que respiraban frescura en medio del calor del este. Allí, las casas se agrupaban como racimos de dátiles, y el aroma a especias se mezclaba con el incienso de los altares. Pero en una de esas casas, donde todo parecía en orden y prosperidad, habitaba una angustia que no podía esconderse con telares ni perfumes. Sara estaba sentada junto a una ventana de celosía, sus manos trenzaban una cuerda de lino que no necesitaba, solo para calmar la inquietud que la devoraba. Sus ojos, profundamente tristes, observaban las calles vacías de sentido. A su alrededor, el eco de sus tragedias aún resonaba en las paredes. Los 7 hombres que un día esperó como esposos ahora, eran solo nombres grabados en la memoria de una vergüenza inexplicable. Y aunque su belleza seguía intacta, la gente la evitaba como si su rostro trajera muerte. Su padre, Ragel, la amaba en silencio. No comprendía el porqué de tanto dolor, pero tampoco tenía respuestas. Solo sabía que su hija, la que un día fue esperanza para su linaje, ahora era mirada con temor y compasión. Y su madre, Edna, tejía a su lado sin decir palabra, como si con sus hilos pudiera entrelazar un nuevo destino que escapara de la tragedia. Fue en ese contexto sombrío que Tobías y Azarías llegaron a las puertas de la casa de Ragel. Sus sandalias llevaban polvo del desierto,
pero sus ojos traían luz. Al verlos, Raguel, como movido por un impulso que no comprendía, los recibió con honor y generosidad. Era la ley del pueblo hebreo, hospedar al forastero, honrar al hermano. Pero en lo profundo de su espíritu, percibió algo más. Una sensación. Una voz tenue que le decía que aquella visita no era común. Se les ofreció agua para lavarse, pan horneado con hierbas, y un lugar para descansar. Cuando el nombre de Tobías fue pronunciado, el anciano Raguel se sobresaltó. ¿Tobías? ¿Hijo de Tobit el justo, de la tribu de Neftalí? Sí, señor, respondió el joven. Vengo de parte de mi padre, en busca de una deuda que dejó con Gabael, pero también, en busca de lo que Dios disponga. Raguel no pudo ocultar la emoción. Había oído hablar de Tobit, de su justicia, de su fidelidad incluso en el exilio. Y saber que su hijo estaba en su casa, era como recibir una visita del mismo pasado glorioso que tanto añoraba. Aquella noche, mientras compartían la mesa, Rafael, disfrazado aún como Azarías, se dirigió con voz clara y penetrante. Tobías no vino solo por monedas. Hay un asunto mayor, que debe ser revelado. Tu hija, Sara, ha sido reservada para él. No por azar, sino por designio divino. Desde la eternidad está escrito, ella será su esposa, y este es el momento señalado. El silencio cayó sobre la sala, como un manto pesado. Raguel palideció. Edna dejó caer el cántaro que sostenía. Y Sara, que había escuchado desde el umbral, sintió que el aire se volvía más denso que nunca. No puedes entender lo que pides, dijo Raguel, con voz temblorosa. 7 hombres han muerto, uno tras otro. Todos en la misma noche. No puedo permitir que otro joven, hijo de un hombre justo, muera bajo este techo. No quiero cargar otra vez con ese peso. Pero Rafael no se inmutó. Su voz, sin alterarse, prosiguió. No morirán. Esta vez será distinto. Porque Tobías no viene con manos vacías. Viene con el corazón y el hígado del pez. Viene con obediencia. Viene con fe. Y porque el demonio será expulsado esta noche, por mandato del Altísimo. Entonces todos voltearon hacia Tobías. El joven, aunque asombrado, no dudó. Sabía que esta era la razón por la que el ángel lo había preparado. Sara, por su parte, al escuchar todo esto, no supo si llorar o temblar. Pero cuando sus ojos se cruzaron con los de Tobías, no encontró miedo. Encontró mansedumbre, firmeza y una pureza que no había visto antes. No era como los otros. Había algo distinto. Y así, sin grandes celebraciones ni testigos múltiples, se celebró el matrimonio. En silencio, con reverencia. Sara fue llevada a la habitación nupcial. Tobías, antes de entrar, tomó el corazón y el hígado del pez y los colocó en brasas encendidas, como Rafael le había instruido. El humo subió como incienso antiguo, y un hedor penetrante llenó el aire. Pero con él, el espíritu que habitaba en aquella habitación fue estremecido. Asmodeo, el demonio que había robado la paz de Sara por años, gritó con furia y huyó. Pero no pudo escapar. Porque Rafael, revelando su poder celestial, lo persiguió hasta las regiones de Egipto y lo encadenó, arrojándolo en un lugar de tinieblas, por orden de Dios. Así se quebró la maldición. Así se liberó un alma oprimida. En la habitación,
Sara y Tobías oraban tomados de la mano, sin tocarse como esposos, sino como creyentes. Lejos de entregarse al deseo, se entregaron al Señor, pidiéndole bendición, protección, y que su unión fuera como la de Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob y Raquel. Cuando amaneció, y Raquel se acercó con el temor de encontrar otro cadáver, lo que halló fue a dos jóvenes de rodillas, aún orando. Las lágrimas corrieron por su rostro sin contenerse. Por fin, la oscuridad había retrocedido. Por fin, la maldición había sido rota. El encuentro había sido sellado no por palabras, sino por fuego. Y el amor, cuando es guiado por el cielo, se convierte en liberación. La luna llena colgaba inmóvil sobre los tejados de Ecbatana, testigo silente de una noche distinta a todas. Dentro de la casa de Raquel, el ambiente se había transformado. Las sombras que antes se aferraban a los rincones ahora parecían haber huido, disipadas por una presencia invisible pero poderosa. La habitación donde Sara yacía junto a Tobías no era más un lugar de lamento, sino un santuario secreto donde lo divino y lo humano se habían tocado. La brasa aún humeaba tenuemente en un recipiente de barro al centro del cuarto, donde el corazón y el hígado del pez habían sido quemados conforme a la instrucción del ángel. El olor, que en un principio fue acre y penetrante, se había vuelto sutil, casi sagrado, como si impregnara la atmósfera de algo que los sentidos no podían definir. Tobías y Sara, aún vestidos, permanecían sentados en silencio sobre el lecho nupcial, con las manos entrelazadas y la frente inclinada. Tobías había actuado por obediencia, pero también por amor, aunque fuera un amor nuevo, forjado en lo desconocido. Sabía que la batalla librada esa noche no era solo contra un demonio, sino contra la duda, el miedo y el pasado. Sabía que había sido llamado no solo a reclamar una esposa, sino a restaurar una vida marcada por la tragedia. Sara, por su parte, sentía una paz que jamás había experimentado. Algo en ella había sido roto, o más bien, liberado. La opresión que había sentido por años se había desvanecido. Su alma, por primera vez, no temía la madrugada. Mientras tanto, muy lejos de aquella habitación, el ángel Rafael ejecutaba con precisión su tarea invisible. Envuelto en una luz que ningún ojo humano podía contemplar, había perseguido al demonio Asmodeo hasta los confines de Egipto, una tierra que durante siglos había simbolizado esclavitud y oscuridad. Allí, con una autoridad que no requería espada ni voz, lo encadenó con grilletes de fuego. No se trataba solo de expulsarlo, era un juicio, un acto de restauración. El espíritu que había alimentado su existencia con muerte y miedo ya no tenía acceso a los hijos de la promesa. Mientras esto ocurría en el plano invisible, en la casa de Raquel el amanecer comenzaba a perfilarse tras las cortinas. El padre de Sara, que había pasado la noche en vela, caminaba por el pasillo como un hombre que se acercaba a una tumba. No por falta de fe, sino por las cicatrices del pasado. Su corazón no soportaría una octava pérdida. Se acercó a la puerta, respiró hondo, y la empujó lentamente. Lo que vio no fue muerte, sino vida. Allí estaban su hija y su nuevo yerno, de rodillas, orando con las cabezas inclinadas. No había miedo en sus rostros. No había señal de luto. El silencio era denso, pero era un silencio distinto, el de la reverencia, no el de la tragedia. Raquel cayó de rodillas al verlos. No por debilidad, sino porque su alma no podía sostener la gratitud. Lloró. Lloró como un hombre que ha visto la sombra huir.
Su esposa Edna llegó instantes después, y al ver la escena, cubrió su rostro con ambas manos. El temor que había mantenido por años, se disipó como humo en viento nuevo. «Bendito sea el Dios de nuestros padres», gritó Raguel, con voz quebrada pero firme. «El que ha tenido misericordia de mi hija, el que no ha permitido que el dolor gobierne esta casa para siempre». Se organizaron banquetes. Se encendieron lámparas en cada rincón. Los sirvientes fueron enviados a buscar a Gabael, el depositario de la deuda de Tobit, que resultó ser pariente cercano. Cuando Gabael llegó y vio a Tobías, supo de inmediato que su viaje no había sido casualidad. Con lágrimas y abrazos, entregó la plata guardada hacía tantos años, como si fuera un tributo de fe cumplida. Raguel, emocionado por la transformación milagrosa de su casa, propuso una fiesta de 14 días. Nadie en la ciudad lo cuestionó. Las murmuraciones cesaron. La vergüenza que cubría a Sara fue sustituida por una nueva reputación, la mujer que había sido rescatada por la intervención de lo alto. Durante esos días, Tobías fue tratado como un hijo. No por compromiso, sino con cariño sincero. Pero en su corazón, sabía que debía regresar a Nínive. Su padre lo esperaba. Lo que había venido a buscar, la deuda, era solo una parte de la historia. Lo que llevaba consigo ahora era mucho más. Llevaba una esposa, una promesa cumplida, y un testimonio que transformaría no solo su vida, sino la de todos los que lo rodeaban. Y mientras danzaban en las celebraciones, mientras las copas eran llenadas y los músicos elevaban sus melodías, Azarías, el ángel Rafael, permanecía cerca, observando con una sonrisa serena. No participaba, pero lo entendía todo. Había cumplido una parte de su misión. Aún faltaban pasos. Aún quedaba una curación pendiente. Pero sabía que la victoria de esa noche marcaría para siempre la historia de una familia, y sería recordada como el día en que el amor venció al temor, y la obediencia derrotó al enemigo. El sol ascendía con fuerza sobre los montes que rodeaban Ecbatana, como si el cielo mismo quisiera contemplar lo que la tierra acababa de presenciar. La casa de Raguel, antes escenario de luto y vergüenza, ahora era una sinfonía de alegría. Los 14 días de celebración transcurrieron como un sueño hecho real, y cada día traía una nueva confirmación del favor divino. Sara sonreía con una paz que nunca había conocido, y Tobías, aunque aún joven, irradiaba la sabiduría de quien ha caminado bajo la tutela de lo sagrado. Pero la celebración no podía extenderse más. En el corazón de Tobías latía una inquietud persistente. Su padre, Tobit, seguía esperando. Y no solo la plata que había ido a buscar, sino también la noticia de su regreso, de su bienestar, y ahora, de su esposa. Tobías sabía que su deber aún no se había completado, y Sara, con el corazón transformado por el amor verdadero, entendía que el regreso era necesario. No era una despedida, era una continuación. Porque el viaje no había terminado, solo había cambiado de forma. Raguel, con lágrimas en los ojos y bendiciones en los labios, entregó a su hija con gozo. No como quien pierde, sino como quien ofrece al mundo el testimonio de un milagro. Edna abrazó a Sara como si la entregara al destino con orgullo y esperanza. Y Gabael, aquel pariente lejano, colocó en manos de Tobías la suma prometida, monedas de plata, testimonio tangible de una deuda cumplida, pero también de una providencia que había estado en pausa por años, esperando su hora. Así partieron Tobías, Sara y Azarías.
La caravana era pequeña, pero el contenido era inmenso. No solo llevaban riquezas materiales, sino la riqueza de una victoria espiritual. El camino de regreso no fue igual al de ida. Donde antes hubo temor, ahora había firmeza. Donde hubo dudas, ahora marchaba la certeza. Y Rafael, el ángel disfrazado, los guiaba con pasos seguros, sabiendo que cada paso que daban no era solo un regreso físico, sino un regreso a la plenitud. Durante las noches del viaje, acampaban bajo cielos despejados. Rafael les hablaba de la fidelidad de Dios, de los misterios de su justicia, de cómo cada acto de obediencia deja huellas que el tiempo no borra. Sara escuchaba con devoción. Tobías asentía, entendiendo que no solo había sido guiado, sino formado. Al acercarse a Nínive, el corazón de Tobías latía con fuerza. Había dejado a su padre en la ceguera y el dolor. Volvía con los ojos llenos de luz, con los brazos cargados de bendición, y con una esposa tomada por promesa, no por azar. Cuando se detuvieron a descansar a unas horas de la ciudad, Rafael le dijo algo inesperado. «Hermano, ahora es el momento. Toma la hiel del pez y guárdala contigo. Cuando llegues, no esperes instrucciones. Usa la hiel para ungir los ojos de tu padre. Hazlo con fe. No con duda, no con miedo. Porque lo que vas a presenciar no será un acto médico, sino un acto divino». Tobías lo miró con asombro, pero ya no preguntó. Sabía que cuando Azarías hablaba, era como si el mismo cielo susurrara. Al día siguiente, llegaron a Nínive. La ciudad seguía su ritmo indiferente, los mercados gritaban, las calles servían de gente, pero en una pequeña casa al margen del bullicio, una mujer gritó de emoción al ver a su hijo cruzar el umbral. Ana corrió a abrazarlo, sin importarle la costumbre ni la dignidad. Lo estrechó entre sollozos, acariciando su rostro como si aún fuera un niño. Pero lo que más le asombró fue la joven mujer que lo acompañaba. «¿Quién es ella?», preguntó, entre lágrimas. «Es mi esposa, madre», respondió Tobías, con voz emocionada. «Su nombre es Sara, y el Señor la ha escogido para mí». Antes de que Ana pudiera responder, la voz de Tobit se escuchó desde el interior. «¿Tobías? ¿Eres tú, hijo mío?». El joven corrió hacia su padre, que estaba sentado, con los ojos apagados y el rostro vuelto hacia la puerta. Se arrodilló ante él, tomó con delicadeza la hiel del pez, y mientras los demás observaban en silencio reverente, la aplicó sobre los ojos cerrados del anciano. «Padre, abre tus ojos». Tobit sintió un ardor intenso, como si algo se desgarrara desde adentro. Un escozor punzante le cruzó el rostro. Pero en lugar de dolor, era como una limpieza, como si capas de oscuridad se despegaran de sus pupilas. Poco a poco, sus párpados se abrieron, y lo que durante años fue negrura comenzó a ceder ante la luz. «Veo», gritó, con voz quebrada por la emoción. «Veo, Tobías. Veo tu rostro. Bendito sea el Señor que aún me permite contemplar la luz y la vida». Las lágrimas corrieron por su rostro, no de tristeza, sino de júbilo. Ana cayó de rodillas. Sara bajó la mirada, y Rafael sonrió en silencio. Lo que parecía imposible había sido restaurado. No solo la vista, sino la esperanza. No solo el cuerpo, sino el alma. El hijo había regresado con más de lo esperado, con amor, con salud, con obediencia cumplida. Y el anciano padre,
que había clamado por muerte, ahora abrazaba la vida con fuerza renovada. Esa tarde, en una casa humilde de Nínive, no se celebraba el regreso de un viajero, sino el cumplimiento de un propósito eterno. Porque cuando Dios guía, no devuelve lo mismo que se le entregó, lo multiplica, lo transforma, lo glorifica. El eco del milagro se extendió como un viento sagrado por las calles de Nínive. No era solo la historia de un anciano que recobró la vista, sino de un Dios que había respondido a un clamor antiguo con una precisión divina. Tobit, el justo que una vez pidió la muerte en su desesperación, ahora caminaba por su casa tocando las paredes, acariciando los rostros, admirando la luz que durante años solo pudo imaginar. Cada objeto recobró forma. Cada voz adquirió un nuevo rostro. Su esposa, Ana, envejecida por el dolor, ahora le parecía más hermosa que nunca. Y su hijo, Tobías, no era ya el niño que él recordaba, sino un hombre con la frente marcada por la obediencia y el coraje. Pero lo que más conmovía a Tobit no era el don recuperado de la vista, sino el rostro de aquella joven junto a su hijo. Sara, el nombre que había oído en sueños sin entender, ahora se revelaba como una pieza perdida del rompecabezas divino. Cuando la miró por primera vez, la reconoció sin haberla visto antes. Era como si el cielo le confirmara que todo lo que había sufrido, todo lo que había perdido, no fue en vano. La casa se llenó de vecinos, parientes y hermanos de la diáspora que vivían dispersos en Nínive. Todos querían ver al hombre que había sido ciego, y ahora caminaba con ojos iluminados por algo más que visión física. Tobit, con humildad, narraba su historia una y otra vez. Cómo en medio del dolor se había mantenido fiel, como nunca había dejado de enterrar a los suyos en secreto, como Dios había escuchado su súplica en la hora más oscura. Pero lo que más repetía era esta frase: bendito sea Dios, que nunca abandona a los que esperan en Él, aunque el silencio parezca eterno. Mientras tanto, Rafael permanecía en silencio. No buscaba reconocimiento. No interrumpía los relatos. Observaba, como un sembrador que contempla la cosecha que creció en la oscuridad de la tierra. Pero sabía que pronto tendría que revelar su verdadero rostro. Su misión no era solo guiar, sino también manifestar la gloria del cielo con verdad completa. Tobit, renovado en cuerpo y espíritu, quiso celebrar con un banquete. No por ostentación, sino por gratitud. Invitó a los justos del pueblo, a los pobres, a los huérfanos y a los extranjeros. Quería que todos se sentaran a la mesa. Sara ayudó a preparar la comida, mientras Ana decoraba la casa con flores y telas guardadas para ocasiones especiales. Era un día sin sombras. En medio de la fiesta, Tobit se levantó, hizo callar la música y pidió la palabra. El silencio fue inmediato. Quiero hablar, dijo con voz fuerte, porque lo que ha ocurrido no debe quedar entre estas paredes. Cuando mi hijo partió, lo hizo para cumplir un encargo, pero también cargaba mi esperanza y mi angustia. No sabía si lo volvería a ver. Estaba ciego, no solo de ojos, sino de alma. Pero el Señor, en su infinita misericordia, lo devolvió a mí, y no solo con la deuda pagada, sino con una esposa, una sanación y una historia que el mundo debe oír. Miró entonces a Azarías, que seguía de pie en un rincón, con las manos cruzadas y los ojos tranquilos. Y todo esto, continuó, ha sido posible gracias a este hombre. Este hermano silencioso, que lo guió, lo protegió, lo instruyó, y cuyas palabras y acciones llevan la marca de algo que va más allá de lo humano.
Hoy quiero bendecirlo. No solo por lo que hizo, sino por lo que representa. Azarías sonrió, pero no respondió. En ese momento, Tobías se acercó a su padre y le susurró algo. Tobit asintió con asombro, y entonces el joven se dirigió al centro de la sala. Padre, hay algo que aún no sabes. Este hombre, Azarías, no es quien dice ser. Desde el principio, fue enviado por Dios. Él fue quien me salvó en el río. Él me instruyó sobre el pez. Él me mostró que debía casarme con Sara. Él fue quien venció al demonio que oprimía a mi esposa. Y fue él quien me reveló cómo sanar tus ojos. Todos enmudecieron. Tobit se volvió hacia el guía, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Es cierto? ¿Quién eres tú? Entonces Rafael dio un paso al frente. Y por un instante, dejó que su naturaleza celestial brillara como una chispa del cielo. Su rostro resplandeció. Su voz, aunque suave, estremeció las paredes. Yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que están delante del trono de Dios. Fui enviado para sanar, para proteger, y para revelar el poder del Altísimo en medio de los hombres. Un grito ahogado recorrió la sala. Tobit y Tobías cayeron de rodillas, cubriéndose el rostro. Ana gimió, y Sara bajó la cabeza. El silencio se volvió adoración. No me adoren a mí, continuó Rafael, sino a Dios que me envió. Porque todo lo que han vivido ha sido por su voluntad. Él oyó tus lágrimas, Tobit. Él oyó tu lamento, Sara. Él vio tu obediencia, Tobías. Y él restauró lo que estaba quebrado. Mi tarea ha terminado. Vuelvo a donde fui llamado. No olviden lo que han vivido, y cuéntenlo a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y dicho esto, Rafael desapareció. No hubo relámpago ni humo. Solo una paz que invadió la casa como una presencia invisible y eterna. Tobit lloró de rodillas por largo rato. No de tristeza, sino de reverencia. Sara abrazó a Tobías con los ojos húmedos y el alma encendida. Y todos los presentes comprendieron que habían sido testigos de algo que sobrepasaba las palabras. No era solo un milagro. Era el testimonio de que el cielo aún camina entre los hombres, cuando los corazones se mantienen firmes en la oscuridad. La casa de Tobit, antes apagada por la enfermedad y la pobreza, ahora resplandecía como un santuario. Tras la partida del ángel Rafael, no quedó el vacío de una despedida, sino la plenitud de una revelación. Nadie en esa casa volvió a ser el mismo. La atmósfera que se respiraba no era la de una casa humilde en Nínive, sino la de un lugar que había sido tocado por la eternidad. Y aunque el ángel ya no caminaba entre ellos, su presencia seguía impregnada en cada rincón, como si su voz aún resonara en las paredes. Tobit, aún de rodillas después de la revelación, no se apresuró en levantarse. Sentía que cada lágrima que caía de sus ojos era un acto de adoración. Durante años, había guardado su fe como un faro oculto en la niebla del exilio. Ahora, comprendía que nada había sido en vano. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob no solo era un Dios de historias antiguas. Era un Dios presente, atento, que respondía en el momento justo, cuando la esperanza parecía extinguida. Se incorporó lentamente, como si el suelo aún le hablara, y tomó la mano de su esposa, Ana, que no podía contener las lágrimas. Ella había visto a su marido ciego por años, y ahora lo veía ver. Había visto partir a su hijo en un viaje incierto,
y ahora lo tenía de vuelta, acompañado por una mujer transformada por el cielo. El sufrimiento acumulado no había sido destruido, sino redimido. No borrado, sino convertido en testimonio. Dios ha estado con nosotros todo este tiempo, dijo Tobit con voz firme, mirando a su familia. Incluso en el silencio, incluso en la oscuridad. Lo que parecía castigo era preparación. Lo que parecía pérdida era semilla de bendición. Tobías, aún impactado por la revelación, miraba el cielo con los ojos de un hombre que ha visto detrás del velo. Por semanas había caminado junto a un ángel sin saberlo. Había compartido pan, consejos y silencios con un ser cuya existencia superaba toda comprensión. Pero lo más impactante no era su poder, sino su cercanía. Rafael nunca se impuso. No necesitó mostrar alas ni rayos para guiarlo. Lo hizo con paciencia, con sabiduría, como un hermano, como un padre, como un amigo enviado por Dios. Ahora lo entiendo todo, murmuró Tobías. Cada instrucción, cada palabra, el pez, el corazón, la hiel, el viaje, Sara, todo estaba entretejido desde el principio. Sara, a su lado, apretó su mano con ternura. Ella también llevaba dentro la memoria de la opresión que durante años la había convertido en símbolo de tragedia. Y ahora, en una sola noche, su destino había sido invertido. Ya no era la mujer marcada por la muerte, sino por la redención. Su historia se contaría no como advertencia, sino como milagro. Su voz, antes silenciada por la vergüenza, ahora se uniría al canto de una familia que había sido visitada por el cielo. Días después, Tobit reunió a toda la comunidad israelita en Nínive. Los llamó uno por uno, ancianos, mujeres, comerciantes, niños. Nadie fue excluido. En medio de la plaza, bajo el cielo despejado, comenzó a hablar. No como un ciego restaurado, sino como un profeta. Su voz se alzó con autoridad, con gratitud, con un fuego que encendía corazones. Hermanos, escuchad lo que ha hecho el Señor. Exclamó. Yo era ciego y ahora veo. Era quebrado, y Él me ha restaurado. Fui probado en el horno de la aflicción, pero no fui consumido, sino purificado. El Dios de nuestros padres no ha olvidado su pacto. Y entonces relató todo. Desde la ceguera que lo sumió en el lamento, hasta la oración en la noche más oscura. Desde el viaje de Tobías hasta el encuentro con el ángel. Desde la sanación de su alma hasta la manifestación de Rafael, enviado del trono eterno. Habló con una elocuencia que no venía del aprendizaje, sino del espíritu. Y al final, concluyó: teman al Señor, hijos de Israel. No se olviden de sus mandamientos ni de su justicia. No vendan su alma por comodidad, ni su fe por costumbre. Porque aunque pasemos por el horno de Babilonia o el desprecio de los paganos, nuestro Dios es fiel. Fiel y justo para recompensar a los que le sirven con corazón íntegro. La multitud, conmovida hasta las lágrimas, elevó un cántico espontáneo. No era una melodía aprendida, sino un estallido del alma colectiva. Era la expresión de un pueblo que, aunque disperso y afligido, aún conservaba la llama. Y esa llama, gracias al testimonio de Tobit y Tobías, ahora ardía más fuerte. Después de aquel día, Rafael no volvió a aparecer. Pero no fue necesario.
Su obra seguía latiendo en cada gesto de bondad, en cada acto de fe, en cada oración que se elevaba desde la casa de Tobit. La revelación del ángel no fue solo una aparición celestial, fue un recordatorio de que Dios sigue actuando entre los hombres, que el cielo está más cerca de lo que creemos, y que, a veces, el guía que camina a nuestro lado es más de lo que parece. Los días en Nínive continuaron su curso, pero en la casa de Tobit el tiempo ya no se medía por la rutina de la ciudad, sino por la intensidad de la gratitud. Cada amanecer era una nueva oportunidad para alabar al Dios que había demostrado que su poder no está atado al templo de Jerusalén, ni al altar de los sacrificios, ni siquiera al estado de una nación. La presencia divina había descendido en el exilio, en la humildad, en el silencio, y había transformado una vida, una familia, y ahora también un pueblo entero. Tobit, revitalizado por la sanación, no volvió a ser un simple hombre piadoso. Se convirtió en guía, en maestro, en voz profética para sus hermanos dispersos. No usaba túnicas elegantes ni se sentaba en los tronos del poder religioso, pero cuando hablaba, todos callaban. Su historia, marcada por la oscuridad y restaurada por la luz, se convirtió en una advertencia viva para los israelitas que se habían acomodado a la cultura de Asiria. El juicio viene sobre Nínive, dijo una tarde, mientras hablaba a un grupo de hombres junto a la puerta de la ciudad. La ciudad que nos oprime será derribada, no por espada, sino por la justicia de Dios. Porque esta tierra, aunque grande en poder, es pequeña en temor del Altísimo. No se burlará por siempre de los justos. Y vosotros, hijos de Jacob, no os mezcléis con sus ídolos ni olvidéis a nuestro Dios. No os contaminéis con sus banquetes, ni vendáis vuestra fe por seguridad pasajera. Vendrá el día en que Babilonia se levantará, y los tronos de Nínive se desplomarán como torres de arena. Muchos lo escuchaban con respeto. Algunos se burlaban en voz baja. Otros se marchaban, incómodos por la incomodidad de la verdad. Pero sus palabras no eran simples advertencias, eran brasas encendidas que comenzaban a inquietar la conciencia de los que aún recordaban la ley, el pacto y las promesas del Altísimo. En casa, Tobit instruía a su hijo con sabiduría serena. Se sentaban cada tarde a la sombra de una higuera, y allí, entre relatos de los patriarcas y cánticos de los salmos, le transmitía lo que había aprendido no por libros, sino por experiencia. Tobías, hijo mío, decía con solemnidad, el milagro que has vivido no es solo para ti. Es una responsabilidad. El Dios que abrió mis ojos también ha abierto el camino para que tú vivas con propósito. No olvides jamás lo que viste. No calles lo que oíste del ángel. Sé justo con los pobres, compasivo con los huérfanos, y generoso con los afligidos. Da limosna en secreto, y ora con sinceridad. Porque el cielo se mueve en favor de los que honran su nombre, incluso en tierras extranjeras. Tobías escuchaba con atención, mientras su esposa Sara bordaba cerca de ellos, y Ana preparaba pan con manos que ya no temblaban. La familia vivía en armonía, no por riqueza, sino por propósito. Sabían que no eran dueños del futuro, pero sí responsables de la fe con la que lo enfrentaban. Con el paso de los años, Tobit envejeció con dignidad. Su vista nunca volvió a fallar, y su espíritu permaneció firme. No deseaba títulos ni honores. Su mayor anhelo era ver a su pueblo regresar a la fidelidad. Sabía que el exilio no era eterno, que Dios restauraría a Israel, que un día Jerusalén volvería a ser morada del Señor. Cuando muera, hijo, le dijo una mañana, con voz tranquila,
no entierres mis huesos aquí para siempre. Esta tierra no es nuestra. Cuando Dios los saque de Nínive, lleva mis restos contigo. Que descansen en la tierra prometida. Porque aunque mis pies no la vuelvan a tocar, mi espíritu ya camina hacia ella. Tobías prometió cumplir su deseo, y lo hizo con la certeza de que sus pasos estaban atados a un destino mayor que el suyo. Él no había nacido para sobrevivir en el exilio. Había nacido para ser testimonio de un milagro. Y su descendencia, algún día, caminaría hacia la tierra prometida no con armas, sino con verdad. En los años siguientes, las palabras de Tobit comenzaron a cumplirse. Nínive, aunque espléndida en apariencia, comenzó a desmoronarse moral y políticamente. Los rumores de una nueva potencia al oriente, Babilonia, crecían como tormenta en el horizonte. Los comerciantes hablaban en voz baja. Los soldados comenzaban a dudar. Y los israelitas, que habían olvidado sus raíces, empezaron a recordar las palabras del anciano que había dicho que el juicio estaba cerca. Y mientras el mundo cambiaba, Tobit cerraba los ojos cada noche con la paz del que ha cumplido su propósito. Sabía que la gloria de Dios no se limita a templos, ni a ciudades, ni a épocas. Había aprendido que los milagros no son leyendas del pasado, sino evidencias de un Dios vivo, que responde cuando todo parece perdido. El tiempo, como una brisa que nunca cesa, siguió su curso sobre Nínive. Los edificios se erosionaban lentamente, las voces de los imperios comenzaban a cambiar, y la certeza de que algo mayor se avecinaba se instaló como un murmullo entre los exiliados. Pero dentro de la casa de Tobit, el paso del tiempo era distinto. No se medía por decadencia, sino por fidelidad acumulada. Tobit ya era un anciano avanzado en días. Sus cabellos, blancos como la sal del desierto, se deslizaban sobre los hombros de una túnica sencilla. Su andar era lento, pero su espíritu permanecía erguido como una torre. Su voz, aunque más baja, aún conservaba el fuego de los profetas. Cada palabra que salía de su boca era como una semilla, y los que lo escuchaban sabían que no hablaba por nostalgia, sino por visión. Porque aunque el cuerpo de Tobit comenzaba a apagarse, su alma ardía con más fuerza que nunca. Tobías se había convertido en un hombre sabio. Su hogar era ahora un lugar de consejo, de paz y de enseñanza. Vivía con Sara y sus hijos, sirviendo a la comunidad con generosidad, recordando cada día que la riqueza verdadera no estaba en la plata que había traído de Media, sino en la experiencia que marcó su corazón para siempre. No había día en que no recordara al ángel Rafael, no con idolatría, sino con reverencia. Él había sido el instrumento, pero Dios había sido el autor de todo. Una mañana clara, cuando el rocío aún colgaba de las hojas de la higuera del patio, Tobit llamó a su hijo por última vez. No con urgencia, sino con ternura. Tobías, acércate, hijo mío. Tobías se arrodilló junto a él, y Sara y Ana se sentaron en silencio, sabiendo que esas palabras serían las últimas que saldrían de los labios del justo. He vivido muchos años, dijo Tobit, con una calma que conmovía. He conocido la oscuridad y la luz. He probado el dolor, y también la restauración. Fui fiel cuando todo parecía perdido, y he visto que el Dios de Israel no olvida a los que confían en él. Ahora me voy en paz, porque he visto tu vida, tus hijos, y sé que el legado no termina conmigo. Tosió suavemente, y sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de plenitud. Cuando Dios los libere de este exilio, prosiguió,
y los lleve de regreso a la tierra prometida, no te olvides de mi deseo. Toma mis huesos contigo. Que mi cuerpo descanse donde nuestros padres caminaron con el Eterno. Porque aunque morimos lejos, pertenecemos allí. Tobías asintió con los ojos llenos de respeto. Sabía que esas palabras eran más que una petición, eran un pacto entre generaciones. No te preocupes, padre, susurró. Cumpliré tu deseo. Y les contaré a mis hijos lo que has vivido, para que nunca olviden que el Dios de nuestros padres también camina con nosotros en el exilio. Tobit sonrió, y con voz quebrada, dijo: Que el Dios Altísimo te bendiga, y que su luz nunca se apague en tu casa. No busques la riqueza del mundo, sino la justicia. No confíes en los poderosos, sino en el Santo. No temas al futuro, porque quien teme a Dios no teme a nada más. Y así, Tobit exhaló por última vez. Su alma no se apagó con dolor, sino que ascendió con la tranquilidad de quien ha cumplido la carrera. Ana lloró en silencio. Sara cubrió su rostro. Y Tobías permaneció de rodillas, como quien acaba de recibir un tesoro sagrado. El cuerpo fue enterrado en Nínive, tal como se acostumbraba, pero Tobías nunca dejó de preparar el día en que sería exhumado. Porque aunque el polvo se mezclaba con el polvo, la promesa no moría. Sabía que un día, cuando el juicio sobre Nínive cayera, como lo profetizó su padre, ellos partirían de esa tierra. Y ese día, llevaría consigo no solo los huesos de Tobit, sino su historia. Y tal como fue anunciado, años después, el imperio de Asiria fue abatido. Nínive cayó bajo el poder de Babilonia, como una torre derribada por su propia arrogancia. Los hijos de Israel, dispersos aún, comenzaron a mirar hacia Jerusalén con anhelo. Y Tobías, ya envejecido, preparó el viaje. Tomó a sus hijos, su esposa, sus siervos, y en una caja de madera, los restos de su padre. Abandonó Nínive con paso firme, no como fugitivo, sino como heredero. Cruzó montes y ríos, desiertos y valles, hasta acercarse a las puertas de la tierra que sus antepasados habían recibido por promesa. Allí, entre colinas sagradas, enterró a Tobit, no como un exiliado, sino como un profeta restaurado. Y cada año, en la fecha del regreso, su familia se reunía para contar la historia de cómo un hombre justo fue probado por la oscuridad, de cómo un ángel caminó junto a un hijo obediente, de cómo una mujer fue liberada de la vergüenza, de cómo la fe en el Dios invisible puede cambiar el destino de generaciones enteras. Así terminó la historia de Tobit, no con la muerte, sino con un legado. Porque el justo no muere, siembra, y el fruto de su vida perdura para siempre. ¿Te das cuenta de lo que acabas de presenciar? No fue solo una historia antigua, fue una declaración eterna: Dios no se ha olvidado de ti. Si Tobit pudo orar en la oscuridad, y si Sara pudo ser liberada de su aflicción más profunda, entonces tú también puedes esperar, confiar y ver la mano invisible del cielo moverse a tu favor. Esta historia no trata simplemente de un ángel, ni de un milagro. Es una herencia. Una promesa viva de que cuando todo parece perdido, el cielo aún envía ayuda. Y a veces, esa ayuda camina a tu lado sin que lo notes. Si esta historia tocó tu alma, si te habló de alguna manera, suscríbete al canal, porque aquí seguimos descubriendo esas verdades que han sido olvidadas por el mundo moderno. Déjanos un comentario. ¿Qué fue lo que más te impactó de la historia de Tobit y su hijo Tobías?
¿Te sentiste identificado con algún personaje? Y por favor, comparte este vídeo con alguien que necesite esperanza. Porque tal vez tú seas el Rafael que alguien más necesita, y ni siquiera lo sabe aún. Nos vemos en el próximo relato bíblico jamás contado.